Muy buen día. Eh, este video está pensado para ser parte del programa académico de Casio, un programa de acompañamiento docente para la inclusión de la tecnología en el aula de matemáticas. Me da mucho gusto estar con ustedes. Me presento. Mi nombre es Moisés Miguel y soy actualmente investigador, profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Algunas de las líneas que desarrollo pues, es la incorporación de la tecnología para el aprendizaje de las matemáticas y el desarrollo profesional docente de matemáticas. Entonces, este primer video está pensado para analizar algunas de las herramientas que la calculadora Casio FX991EX nos aporta y que tienen gran potencial para una incorporación efectiva en el salón de clases de matemáticas. Esta calculadora es una calculadora que tiene muchas funciones, como lo son evaluar derivadas, integrales definidas, hacer sumatorias, hacer conversiones entre números de distintas bases, regresiones lineales, exponenciales, y bueno, ahí está una larga lista de algunas de las herramientas que la calculadora tiene. Tiene muchas más, y a lo largo de este video vamos a ver algunas cuestiones básicas, nuevamente, que pudieran ser de gran potencial para incorporarlo en la clase de matemáticas. Esta calculadora tiene una herramienta de conectividad con dispositivos móviles, como pueden ser teléfonos o tabletas, y un modo de comunicación con otros dispositivos, como lo son computadoras que tengan conexión a Internet. Esta calculadora tiene una función de generar un código QR que puede ser leído por los dispositivos móviles, pero si usamos aparte su emulador para las computadoras, es una herramienta que puede ser muy útil para presentar precisamente información a los estudiantes, pero también para poder dirigir y extender el aula de matemáticas a otros espacios virtuales. En este momento voy a compartir mi pantalla del emulador. Este es el emulador. Ustedes pueden descargarlo directamente en la página de Casio y pues como verán, es una reproducción fiel de la calculadora físicamente. En esta tenemos todas las funciones que tiene la calculadora, pero adicionalmente tenemos algunas funciones que son muy útiles al momento de nosotros como profesores estar presentando información a los estudiantes, pero más allá de presentar información, nos serviría para lograr que los estudiantes reflexionen, argumenten, prueben estos argumentos y así lograr una significación importante de los conocimientos matemáticos escolares. Voy a presentar algunas de las funciones del emulador rápidamente. Una de ellas es que, bueno, tenemos una pantalla extendida, el pop-up display, que lo que nos permite es visualizar exactamente lo que estamos viendo en la pantalla de la calculadora. Por lo tanto, todo aquello que nosotros escribamos en el emulador se va a reproducir en esta pantalla fielmente. Y, bueno, otra de las funciones que son muy útiles para presentar es esta pantalla del Keylog. Lo que hace esta pantalla es que nos muestra la línea de teclas que vamos presionando a lo largo de un procedimiento. Por ejemplo, si hago una suma, 75 más 36, si se van dando cuenta, el código, o bueno, la línea de teclas que fui presionando se van escribiendo aquí. Eso podría ser de mucha utilidad porque los estudiantes, si alguien se distrae, quiere ver qué fue lo que hicimos, bueno, aquí está la línea de teclas. Otra cosa que es importante es que nosotros podemos señalar en esta sección del Keylog, en esta pantalla, nosotros podemos señalar con este botón las teclas y poderlas copiar en un archivo de Word, por ejemplo, para construir un dispositivo o alguna actividad que queramos compartir con los estudiantes, ya sea a través de este procesador de texto o en algún otro formato. De la misma manera, nosotros podemos copiar lo que está sucediendo aquí con este botón que tiene una camarita, y lo que nos va a permitir es un screenshot de esta pantalla, y del mismo modo podemos pegarlo en un archivo de Word para construir estas actividades que incluyan a esta tecnología para su realización. Bueno, vamos a ver algunas de las funciones.
Primero, cabe mencionar que esta calculadora, si nos vamos al menú de ella, con este botón, vamos a encontrar aquí todas las funciones que tiene la calculadora divididos en grupos. Por ejemplo, el primer grupo se refiere a realizar cálculos específicos, pero para movernos entre ellas podemos utilizar los botones al centro de la calculadora. Estos botones nos permiten movilidad hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba y hacia abajo. Entonces puedo moverme. Miren. La calculadora realiza operaciones con números complejos, cambios de números con bases distintas. Podemos trabajar con matrices, trabajar con vectores. Tiene funciones de estadística. Podemos trabajar con distribuciones de probabilidad específicos. Y también podemos trabajar con hojas de cálculo. Podemos generar tablas, podemos generar ecuaciones, bueno, soluciones de ecuaciones y de ecuaciones simultáneas o sistemas de ecuaciones. Resolver también inecuaciones y resolver razones con respecto a proporcionalidad. Y bueno, cuando nosotros hayamos seleccionado la función que queremos, lo único que hay que hacer es presionar el botón igual para elegirla. En este caso vamos a trabajar en la función 1 y ahí vamos a realizar algunas actividades. Lo primero que vamos a hacer, y que es una de las cosas que más me gusta de esta calculadora, es que podemos hacer operaciones en más de una línea. Esto es una alternativa importante a los modelos de las calculadoras antiguas, donde trabajábamos todo en una línea y entonces una fracción se tenía que escribir en una sola línea. Aquí no. Tenemos la posibilidad de escribir la fracción como naturalmente lo escribiríamos en un cuaderno, por ejemplo. Quiero hacer esta suma de 1/2 más 1/3. Es una suma que es interesante porque cuando lo ponemos en el salón de clase nos permite darnos cuenta que los estudiantes tienen un concepto de la suma de fracciones que principalmente es algorítmico. Y cuando les pedimos esta suma, difícilmente ellos recuerdan ese algoritmo, pero el resultado nos aporta mucha información sobre qué algoritmos ellos están buscando recordar. Y bueno, si yo quiero escribir la fracción 1/2, abajo del botón opción tenemos el botón de fracción. Cuando nosotros presionamos, se crea una segunda línea. Coloco el 2 y entonces he colocado la fracción 1/2. Si yo escribo un número, se va a seguir escribiendo en la parte de abajo. Para poderlo borrar con el botón del, borro solamente el último elemento escrito. Entonces, para escribir la operación más, le doy un clic hacia adelante con las flechas de movimiento y ahí puedo colocar el más. Y ahora sí voy a colocar la otra fracción, el botón de fracción. Y para escribir el denominador, pues bajo con las flechas de movimiento y pongo 1/3. Y le doy igual. Y esta es una de las cosas que más me gusta. El resultado también nos lo da en una fracción común, con su forma numerador-denominador. Pero la calculadora también nos puede convertir esta fracción a su representación decimal. Entonces, en el botón arriba del botón del azul, tenemos un botón que tiene una S, una D y una flecha en 2 sentidos. Porque si le damos clic a ese botón, convierte esta fracción a decimales, pero también nos puede regresar a su representación de una fracción común. Entonces, esta calculadora nos permite un tránsito entre los números en su forma racional o en su forma decimal. ¿Qué pasa si, por ejemplo, a la suma de 1/2 más 1/3 quisiera yo sumarle 1/4? Vamos a poder trabajar con fracciones complejas de este tipo, donde hay más de una línea. Bueno, ¿qué pasa si yo quiero sumarle 1/4? Regreso al emulador y para no borrar lo que está aquí, lo único que tengo que hacer es moverme con las flechas de movimiento y miren, me regresa a lo último que yo ya escribí, que es 1/2 más 1/3. Ahora a esta le voy a agregar la fracción que pusimos, que era 1/4. Y le doy igual. Y me dice que son 13/12. Este resultado, bueno, si se dan cuenta, es una fracción que es más de un entero. Entonces yo puedo convertir esta fracción nuevamente a su forma decimal. Puedo regresarla a su fracción común, pero si se dan cuenta, arriba del botón fracción tiene unas funciones en amarillo. Todas las funciones en amarillo se activan con el botón Shift.
Entonces yo presiono Shift y el botón de fracción. Y miren, me ha convertido la fracción común en una fracción mixta. 13/12 equivale a un entero y un 12. Y nuevamente, si jugamos con el botón SD, veremos que podemos ir transitando entre las distintas representaciones. Entonces, es otra de las cosas que, de las cualidades de esta calculadora que nos puede permitir es poder transitar entre las distintas representaciones de un número racional. Esto es importante porque nos permite, con el diseño adecuado, nos permite ir construyendo estos puentes de significación entre las distintas representaciones del número y entonces construir significados fuertes que después nos van a servir para toda la teoría numérica, por ejemplo, y posteriormente también para la cuestión algebraica. Bueno, yo puedo hacer operaciones con números mixtos y fracciones comunes. Entonces, ¿cómo lo escribo? Si se dan cuenta, arriba del botón fracción, tenemos esta opción de escribir fracciones en su forma mixta. Está en amarillo, entonces lo activo con el botón Shift. Vamos a colocar la fracción que habíamos colocado, que era un entero, y me muevo con las flechas de movimiento para ir al numerador. Luego hacia abajo para ir al denominador, un 12. Hacia adelante para colocar la operación. En este caso, a un 12 le voy a sumar un quinto. Escribo la fracción, numerador, me muevo hacia abajo para el denominador. Ya puedo darle. Y me dice que son 77/60. La calculadora siempre me va a dar el resultado en su expresión mínima. Es decir, esa fracción, 77/60, es irreducible. La calculadora la redujo. Y entonces yo puedo convertir nuevamente la fracción a su forma decimal con el botón Shift y el botón SD. Me lo convierte a su forma mixta. Esto equivale a un entero y 17/60. Bueno, ¿y cómo podemos capturar una fracción compleja como esta? Una de las cosas que hay que tener en cuenta, voy a quitar el keylog. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que debemos entender la lógica de la construcción de la fracción. Podemos tomar muchos caminos diferentes, pero yo voy a mostrar uno. Ustedes pueden elegir otro y ir probando. Lo primero que debo darme cuenta es que la operación por está en esta línea, por lo tanto, hay una fracción, un numerador principal y un denominador principal. Voy a comenzar capturando el denominador. Entonces borro lo que tenía y en el denominador tengo un entero menos un medio. Menos un medio. Y en el numerador me daré cuenta que es la suma de dos fracciones. Claro, en el numerador y denominador hay más fracciones, pero son principalmente dos fracciones. El signo de más está en las líneas de estas fracciones. Entonces voy a construir esta fracción. En el denominador son 3/4. Voy al denominador y ahí coloco 3/4. Y en el numerador es la resta de 2 enteros menos 1/3. 2 enteros menos 1/3. Ya tengo la primera fracción en el numerador. Ahora voy a construir esta segunda fracción. En el denominador tengo un cuarto. Entonces ahí lo coloco. Coloco la entrada de fracción. En el denominador tengo un cuarto. Y en el numerador tengo un entero más 2/3. Un entero más 2/3. Si me doy cuenta, ahora tengo que colocar esta operación de por 9/40. Por lo tanto, tengo que salirme de toda la fracción para poder colocar. Ahí todavía estoy en el numerador, sigo en el numerador. Ahora estoy en el denominador. Ahora estoy fuera de toda la fracción. Entonces ahí voy a multiplicar por 9/40. 9/40. Y entonces, ahora sí, tengo toda la fracción. Si se dan cuenta, en el pop-up lo que hace es que me muestra exactamente lo que estoy viendo en la pantalla.
Por lo tanto, si yo me muevo en la pantalla, se va a mover todo lo que aparezca en el pop-up display. Le doy igual para que realice la operación. Y me dice que ese es el resultado. Muy bien. Ahora lo que quiero mostrarles es otra de las funciones que tiene la calculadora. Una de las cosas es que esta calculadora tiene una función interesante. Yo puedo convertir un valor en decimal. Miren, acabo de escribir 0.5, le voy a dar igual para que lo guarde. Y automáticamente me lo convierte a una fracción, que es equivalente a un medio. Algo que es interesante reflexionar es qué pasa si yo quisiera poner un tercio. Yo pongo el valor 0.3 y eso pues en realidad son 3 décimos. Yo puedo colocar 0.33 y esos son 33 centésimos. Y la calculadora, cuando yo coloco muchos decimales, le doy igual, me dice, bueno, eso ya es muy cercano a un tercio, entonces lo redondeo. Pero es cuando las aproximaciones son muy cercanas a un tercio. Y bueno, en este sentido podría discutirse acerca del infinito y que representa que 0.3 periódicos sea igual a un tercio. Y cómo la calculadora en realidad hace una aproximación y entender que la calculadora en algún punto va a estar dándonos aproximaciones. Muy bien. Lo que quiero mostrar ahora es un ejemplo que utilizamos en la universidad para trabajar el concepto de porcentaje. Lo que hacemos con los estudiantes es que les pedimos que ellos piensen en algo que les gustaría comprarse y que lo coticen en distintas empresas. Una de las funciones que tiene la matemática, siempre se ha hablado sobre que la matemática es una herramienta para la vida. Bueno, mostrémosles a los estudiantes cómo pueden ellos con matemáticas utilizar estas herramientas para tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, esto que yo les muestro a la derecha es una copia de pantalla de una empresa. Este es un teléfono muy popular. Decidí quitarle algunas partes para que no tengamos problemas de autoría. Y bueno, este teléfono tiene un costo de 27,649. La empresa nos ofrece pagarlo en quincenalidades de 1,579. Y bueno, ahí nos dice que el costo al final de las 24 quincenas, que equivalen a un año, es de 37,879. Entonces, una cosa que es interesante es reflexionar respecto a cuál es la diferencia de intereses que nos ofrece una empresa de otra. Entonces, para hacerlo rápido, solo vamos a analizar una, pero habitualmente en el salón de clases analizamos más de una. Lo primero que yo puedo hacer es calcular con estas quincenalidades de 1,579. ¿Cuánto voy a pagar después de las 24 quincenas? Entonces la calculadora dice que yo pagaría 37,896. Si se dan cuenta, hay una diferencia. Cerca de 20 pesos, 19, menos de 20 pesos, pero hay una diferencia del valor que coloca la empresa. Eso es lo primero. Bueno, lo segundo es que a este valor yo podría determinar cuál es el porcentaje con el que la empresa se va a quedar por los cargos de interés. Entonces, voy a hacer la operación directa a los 37,879, que es lo que nos propone la empresa. Voy a colocarlo como una fracción. A esta le voy a quitar el precio de contado, que son 27,649. Y eso lo voy a dividir entre el precio total, 27,649. Y para que el resultado me lo dé en porcentaje, lo voy a multiplicar por 100. Entonces vean que el porcentaje es de 36,999. 36%, perdón, 999, 37%, redondeándolo. Y por lo tanto, bueno, esta empresa me ofrece
un cobro de interés del 37%. Habría que analizar otras empresas y ver si ofrecen una tasa de interés más baja. Esa podría ser una primera información que nos permita tomar una decisión. Una de las cosas que nosotros proponemos a los estudiantes es no solo analizar la tasa de interés, sino también analizar si los pagos son posibles de realizar. Es decir, si yo, en este caso, con esta empresa, puedo realizar un pago de 1,579 a la quincena. Si esta cantidad excede lo que yo puedo pagar, posiblemente al final termine pagando más de intereses por atrasarme con los pagos o pagar menos. Y por lo tanto yo podría buscar una opción en donde, aunque me cobren más intereses, yo pueda pagar menos y eso sea viable para mi situación económica. Suponiendo que este es un producto que de verdad necesito más que lo que yo quiero. Y bueno, la calculadora nos permite precisamente ir analizando la oferta que nos hace esta empresa y tomar decisiones con base en la información y el análisis de ella. Debido al tiempo, voy a detener hasta aquí este primer video. Espero que esto les dé algunas ideas de cómo incorporar la tecnología al salón de clases y que hayamos revisado esta primeras cualidades de la calculadora y sus funciones al escribirlo en más de una línea. Les deseo un buen día y hasta luego.